Te voy a invitar a que busquemos en la Biblia la epístola a Timoteo. Capítulo 4, vamos a leer el versículo 12 y 13. Primera de Timoteo, capítulo 4, 12 y 13. ¿Lo tenemos? Podemos decir amén. La carta de Pablo a Timoteo, la primera carta, capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Oremos, hermanos. Padre Celestial, aquí está tu mesa, Señor. Tú sirves, Señor, el alimento que nos corresponde a cada uno de nosotros. Gracias por hacernos partícipes de esta mesa. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Tome su lugar. El título de la reflexión de hoy, hermanos, para los que toman apuntes, se llama Siendo Ejemplo. Siendo ejemplo es el título de la exposición. Todos sabemos que el ejemplo máximo para nosotros es Jesucristo, ¿verdad? Porque dice la palabra, sed imitadores de mí como hijos amados, dice Dios, ¿verdad? En su palabra, sed imitadores de mí como hijos amados. Y como a Dios, dice la palabra, nadie jamás le ha visto, ¿sí?, sino que Él se ha venido a manifestar a nosotros a través de Jesucristo. Entonces debemos de imitar a Jesucristo, amén, porque es al que hemos visto, ¿sí?, es con el que de hecho hemos tenido la relación íntima, es Dios, ¿verdad? Dios Hijo, ¿sí? Sed imitadores de mí como hijos amados. Cada vez que nosotros aconsejamos a alguien nuevo, a un recién convertido, de que siga el camino de Dios, siga el ejemplo de Jesucristo, siempre le decimos, hazme el favor de no ver a los demás, ¿verdad? No veas a los demás, sino puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, así le aconsejamos, ¿verdad?, según la Escritura. Pero también la Escritura nos deja un margencito, porque dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, dice Pablo, ¿verdad? Porque Pablo estaba seguro de estar viviendo, ¿sí?, la vida de Jesucristo. Él mismo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿sí? Y lo que vivo incluso en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, en lo espiritual vivimos en Cristo, pero en la carne, como hombres, como hombres que vamos a trabajar, como hombres que tenemos que tratarnos unos a otros, como hombres expuestos, ¿verdad? Dice Pablo, también así vivo en Cristo. Amén. Y nuestro llamamiento, hermanos, según la Escritura, es a que sigamos las pisadas de Jesús. Y el llamamiento no es únicamente a Timoteo, sino es a cada uno de los creyentes a ser ejemplo. Ese es el tema principal. Es a cada uno de los creyentes para que ninguno eluda su responsabilidad, ¿sí? Porque hay quienes dirían, eso es para los líderes, dirían, ¿verdad? Otros dirían, los líderes, ¿verdad?, tal vez dirían, al revés, ¿verdad?, eso es nada más para la grey, yo ya estoy más para allá que para acá, ¿verdad? No, tampoco. Es para que ninguno eluda esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque así como Pablo era modelo para las iglesias que fundaba, hablando como hombre, ¿verdad?, porque el que funda las cosas y hace todas las cosas es Dios en nosotros, ¿sí? Así como Pablo, ¿sí?, lo seguían de modelo. Timoteo seguía como modelo a Pablo, y Pablo le instruía y le decía, así como has visto que yo digo, así como has visto que yo hago, ¿sí?, así dile a los demás que hagan. Entonces estamos llamados cada uno de nosotros
a ser ejemplo. Amén. Ahora, algunos de nosotros tenemos incluso ya gente a nuestro cargo, como maestros, como discípulos en general, aunque no seamos su maestro de escuela dominical, lo hemos tomado, somos los mentores, así se usa una palabra muy rara, ¿verdad? Mentor es el que discipula, ¿verdad? Al que toma como discípulo a alguien, es el mentor de alguien. Así Jesucristo tomó a 12 y los instruyó en todas las cosas. De modo que cuando Pedro hablaba, la Escritura dice que le reconocían que había estado con Cristo, con Jesús, ¿se acuerdan? Dice, por la forma en cómo habla ¿sí? Habla como Jesucristo, habla como aquel con el que andaba, incluso cuando le negó 3 veces, ¿recuerdan? Alguien lo reconoció por ahí, y tú andabas con ellos, con él, tú hablas como ellos, ¿verdad? Y él tuvo que decir, no soy yo, ¿verdad? Era una circunstancia distinta. Pero tengamos por seguro que aquellos a quienes tomemos por discípulos, que aquellos a quienes tomemos por alumnos, ¿sí?, van a tratar de emular lo primero que ven. Y a los primeros que ven es a cada uno de nosotros. Amén. No estoy desviando la atención a que las cosas finalmente, nuestro modelo máximo es Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque Pablo, por eso le dice a Timoteo, ninguno tenga en poca tu juventud, pero ahora no quiero hablar de la juventud, sino sé ejemplo. Sé ejemplo. Porque habrá alguien que nos está copiando. Habrá alguien que nos está viendo, que nos estará tomando como ejemplo, aunque no lo querramos, Podremos decir, no hermano, no, ¿verdad? No me tomes como ejemplo, porque soy imperfecto. Y me voy a tratar de justificar yo mismo, ¿verdad? No hermano, porque soy débil, no me veas. Y es correcto, porque nuestro ejemplo máximo es Dios, Él no falla. Jesús no falla. Jesús es perfecto, es puro, es santo. Es nuestra máxima regla a seguir, amén. Es nuestra regla a seguir. Pero más sin embargo la palabra insiste, pero tú también. No eludas tu responsabilidad. Tú también, sé ejemplo. Porque si tomas como discípulo y si tomas como alumno a alguien a la cual estamos llamados, porque debemos de discipular. Vamos a hablar, por ejemplo, del padre. El padre en la casa tiene a su hijo, ¿verdad? Es su discípulo, lo quiera o no. Es su mentor, es su padre, ¿sí? El hijo va a seguir el ejemplo del padre. Así como habla el padre, así va a hablar el hijo. Eso está ligado, pues. Entonces, si hemos de tomar a alguien, si hemos de instruir a alguien, para hoy, para nosotros, todos, es la palabra, pero sé ejemplo. Porque así como van a aprender lo bueno de nosotros, también seguramente van a aprender lo malo. Es así de sencillo, ¿verdad? Porque yo no le voy a poder decir, haz esto o lo otro, si yo estoy haciendo otras cositas, ¿verdad? Lo va a aprender completito. Es más, hasta va a hablar como yo, mi discípulo. Va a tener mis mismos prejuicios, va a tener mis mismos valores, ¿sí? Pero si afortunadamente yo tengo los valores de Jesús, qué bueno, amén, gloria a Dios, porque cada uno de nosotros está llamado a tener los valores, los pensamientos, las ideas de Jesucristo, amén, el ejemplo, porque no nada más es sé ejemplo, no importa que te copien, no importa que te imiten, no es así, porque tenemos una cabeza, que es Jesucristo. Entonces nosotros como maestros, nosotros como instructores, nos vamos a esforzar ¿sí?, en ser como Cristo, para que lo que copien de nosotros sea exacto y sea preciso, sea de Cristo, amén. Vuelvo a repetir, si no, estarían copiándonos nuestros prejuicios, estarían copiándonos nuestras limitaciones,
Estarían copiándonos tal cual somos nosotros. Entonces se cumpliría aquel proverbio, ¿verdad? ¿Cuál es el padre? Es el hijo, ¿verdad? De tal palo, tal astilla, pues. ¿Sí? Se cumple. Ahora la palabra nos llama la atención. Dice que debemos de ser ejemplo en palabra. Hermanos, este culto ustedes lo han venido viendo a lo largo de todos los años que han estado asistiendo. Han visto cómo se conducen los cultos, ¿verdad? Hay adoración, hay palabra, hay reflexión, hay escuela dominical. Nosotros, como iglesia, hemos imitado a alguien. Nosotros mismos, como grupo, hemos imitado a algo. Esto que hoy ven ustedes, esta reunión, como decía nuestro pastor, estas reuniones se hacían antes. Estas reuniones lo hacían los apóstoles, lo hacían en Tesalónica, lo hacían en Galacia, lo hacían en Éfeso, lo hacían en cada una de las iglesias que se establecían. Estamos emulándolos, estamos imitando. Incluso en ese tiempo, dicen los historiadores seculares, que se hacían reuniones y se hacían asambleas. No nada más tenemos como fuente la Biblia, también hay fuentes seculares que dicen que se reunían a leer los escritos de los apóstoles para exhortarse los unos a los otros a imitarlos en la virtud, a imitar a Jesucristo, a imitar a los apóstoles, a imitar a todos aquellos que eran tenidos por santos y eran tenidos por rectos. Amén. Entonces nuestra reunión es para exhortarnos leyendo las epístolas, leyendo las cartas, para exhortarnos a ser ejemplo. Ser ejemplo significa vivir cada día de tal forma que estemos preparados para el regreso de Cristo. Ser ejemplo significa comprometerse a llevar un estilo de vida que agrade a Dios, que se caracterice por la fe, la santidad, el amor y la responsabilidad personal y comunitaria. Sí. Pero dice, en palabra, ya han sido motivos de predicaciones. Sed ejemplo en palabra. En este caso no está hablando de la doctrina. Sed ejemplo en palabra, está hablando de la forma en que nosotros hablamos, de la forma en que nosotros nos conducimos hacia los demás. Le digo que ha sido motivo de predicaciones, ¿verdad? Ya nosotros ya no tenemos que andar lastimando a los demás e hiriendo a los demás con nuestras palabras. Dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Que la palabra que nosotros digamos, hermanos, sea limpia, sea confiable, limpia. Fíjense bien, porque hay palabras que hasta llevan jiribilla, como dicen algunos, hasta llevan doble intención, ¿verdad? Que lo que digamos sea limpio, sea confiable, que cumplamos nuestra palabra, ¿verdad? Que sea edificante, que lo que estamos diciendo le añada, ¿sí?, un conocimiento, le añada, ¿sí?, un deseo al que nos está escuchando de seguir a Jesucristo. Que sea una palabra que dé ánimo, que sea una palabra que levante, ¿verdad? Pero dice Pablo, sé ejemplo en palabra. Le dice a Timoteo y nos dice hoy a nosotros, sé ejemplo en palabra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria, ¿verdad?, a fin de dar gracia a los oyentes. Y otra dice, que vuestra palabra sea sazonada, ¿verdad? Vamos a hacer las lecturas, hermanos. Dice Colosenses 4, 5 y 6, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Incluso hasta cuando nos hacen preguntas difíciles y nos ponen en aprietos, debemos de ser rectos,
debemos de cuidar nuestra boca, ¿verdad? Dice, aunque estemos exasperados, porque me imagino que algunos de ustedes los han de haber exasperado algún día, ¿verdad? Alguien preguntando e insistiendo y atacando y preguntando sobre la fe y criticando la fe, ¿verdad? ¿Han sentido cómo hierve la sangre de repente? Bueno. Sí, pero dice, cuidado con tu palabra. Dice, con gracia. ¿Sí? Con gracia. O sea, ¿qué significa eso? No con sarcasmos, no con burla, no con ironía. Son formas de hablar, ¿verdad? Hay gente que se burla decentemente, ¿verdad? Habla decentemente y rectamente, pero se está burlando. Eso es ironía, eso es sarcasmo, ¿verdad? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dice en Tito también 2, 7 y 8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Palabra sana e irreprochable. Fíjense bien, sin tacha. Que no le busquen, por eso la palabra que lleva ironía, ¿sí?, es reprochable. La palabra que lleva, así como cuando tiran una pelota en la portería, ¿verdad? ¿Sí? Con chanfle va la palabra, ¿verdad? Dice, para que 2 o 3 salgan golpeados, ¿verdad? Esa palabra, hermanos, es reprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y lo que leímos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. En Santiago hace referencia a la lengua, ¿verdad? Porque la lengua es la única que emite palabras. ¿Sí? Y habla de ella, que ella bendice y ella maldice. Y él dice, es que no debe de ser así, hermanos. O sea, todavía como que tratando de convencernos, ¿verdad? Es que no debe de ser así, hermanos. Ya nuestra boca, ¿sí?, ya no debe proferir bendición y maldición al mismo tiempo. Debe de proferir bendiciones, amén. Bendiciones, amén. Nada más. Dice, ya no puede salir agua dulce y amarga de una misma fuente, dice Santiago, e insiste. Son, si quieren ustedes, pensamientos o ideas o enseñanzas ya conocidas, pero qué fácil se nos olvida, ¿verdad? No hay que hablar, hermanos, entonces, las palabras groseras, pues son obvias, ¿verdad? Las palabras groseras son obvias, y las palabras dichas con ira, sin ninguna rienda, sin ningún lazo, pues son obvias, ¿verdad? Pero hay palabras que son irónicas, ¿sí?, y son groseras. La ironía, ¿verdad?, es una grosería. Hay palabras, hermanos, que hieren, y pasamos y nosotros decimos, ay, lo herí y ni cuenta me di, ¿verdad? Ese es el riesgo. Ahora, la palabra nos dice por eso, sed ejemplo en palabra, amén, en palabra. Todo lo que digamos, miren, hay veces que decimos cosas inofensivas, la verdad, ¿eh? Decimos cosas bien inofensivas, pero depende a quién se la digamos, ¿verdad? Porque hay gente más susceptible que otras. O sea, a cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía, ¿verdad? No vamos a tener temor ahora de expresar las cosas tampoco, no se trata de eso. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía y aprendamos a discernir a quién tenemos enfrente, ¿verdad? ¿A quién tenemos enfrente? ¿Cómo le podemos hablar? Estamos hablando no de groserías, ¿verdad? Porque hay veces que hasta hablar fuerte, ¿sí?, muchas veces hiere a alguien, ¿verdad? Dicen, es una expresión muy conocida, es que cuando habla, ¿sí?, raspa, ¿no? Dicen así. Es que ese hermano o ese fulano o esa persona tiene la sangre pesada, dicen uno, ¿verdad? Sí, así dice, son expresiones, ¿sí?, para aterrizarlo un poquito. Sí, traemos muchas veces como la sangre pesada, ¿verdad?
Es más, abrimos la boca y ya estamos cayendo mal. Sí. Hay quienes abren la boca y los demás ya saben que van a recibir agua fresca, ¿verdad? Hay quien abre la boca y ya están haciéndose así, ¿no? Sí, o sea, por eso se debe de tener cuidado en las palabras, amén. Sigamos. Dice, pero sé de ejemplo en la palabra, en conducta. Parece lo mismo, ¿verdad? Parece lo mismo. En conducta. Incluso en la escuela nos daban una constancia de buena conducta. Fíjense cómo es la vida, ¿verdad? Nos decían, se portó bien durante todo el curso. Es en general la idea la misma. En conducta. O sea, en cómo nos guiamos, en cómo nos comportamos. Ya ni cómo nos hablamos, eso ya lo dijimos. En cómo nos comportamos, ¿verdad? Dice el mismo Santiago que la mala conducta es vivir con celos amargos, por ejemplo. Vamos a dar los ejemplos contrarios para que tengamos los contras, ¿verdad? La contención, por ejemplo, es estar siempre contendiendo por las cosas y que esto es así, no, que es así. O sea, como los contreras le dicen, ¿verdad? Los contenciosos son los contreras, pues. La contención, las guerras, ¿verdad? Los pleitos, las codicias, ¿verdad? Las envidias, las murmuraciones, el juzgarnos los unos a los otros en forma de misericordia, ¿verdad? La soberbia y la disolución, vivir en desorden, ¿verdad? No tener ninguna regla de conducta, no tener ninguna regla incluso de urbanidad, no tener ninguna regla, vivir como silvestres, pues, ¿sí? O sea, vivir como silvestres afecta a otros. Vivir como silvestres, pues, es agradable para nosotros, porque decimos, ay, qué agradable es esta libertad, ¿verdad? Vivo como silvestrón, ¿verdad? Sí. No le tengo que dar cuenta a nadie. Si hablo porque tengo la libertad de hablar. Si me conduzco así es porque mi cuerpo es mi cuerpo, ¿sí? Y si me conduzco allá es porque tengo el derecho de hacerlo, ¿verdad? Pedimos nuestro derecho, recurrimos o nos justificamos, ¿sí? A través de nuestro derecho de hacer las cosas. Pero no estamos actuando en la ley del amor, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? En conducta. La buena conducta es vivir en pureza, pacíficamente, amablemente, benignamente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, dice el mismo Santiago. Eso ya lo leen en su casa. Es sin hipocresía. O sea, es difícil llevar una doble vida. Será más difícil llevar una tercera, ¿verdad? O una cuarta. Mejor ahorrémosla. Llevemos una sola. Seamos congruentes, ¿verdad? Seamos congruentes aquí, afuera, en toda nuestra forma de vivir. Sed santos, dice la misma palabra, en toda vuestra manera de vivir, de conducirnos. Amén. En amor, en conducta, obviamente, saben en general ustedes a qué me refiero. La conducta hacia nuestra esposa, la conducta hacia nuestros hijos, hacia nuestros jefes, hacia quienes nos rodean. Es en general la forma en cómo actuamos, la forma en cómo ellos nos ven, la forma en cómo hacemos las cosas. ¿Sí? Ya no son palabras, ya son actos, ya son acciones. Esa es la conducta. En amor, sed ejemplo, dice, en amor. Por ejemplo, para los líderes, dice 1 Timoteo 5, 1 y 2, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. En nuestro trato interior, vamos a decir aquí de iglesia. No reprendas al anciano, exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, les dice. A las ancianas como a madres. ¿Sí?
A las jovencitas como a hermanas, dice, con toda pureza. O sea, si nosotros vamos a llamarle la atención a alguien internamente, porque nos debemos de exhortar y nos debemos de amonestar, ¿sí? Vayamos, si nos vamos a conducir con una anciana, no la regañemos que parece que la dejamos hecha papilla ahí, ¿verdad? Sí, como a nuestra madre. Bueno, hay unos que no respetan ni a ella, ¿verdad? Pero aquí dice, da por hecho que la respetamos y honramos a nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad? Por eso dice, tratarlas como a vuestra madre, dice, a las ancianas, ¿verdad? Porque sabe la palabra que debemos de honrarlos, pues. A las muchachas, dice aquí con pureza, ¿verdad? Con pureza, con toda pureza. Y a las jovencitas como a hermanas. Es la regla, obviamente, la regla de oro, ¿verdad? No hagáis a nadie, ¿sí? o haz a los demás lo que quieras que los demás hagan contigo. Es una parte del amor. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en sinceridad, en bondad, ¿sí? Y en tierno afecto, ¿verdad? Quizá para algunos les suene cursi, pero nos debemos de tratar tiernamente. Nos debemos de tratar con consideraciones. ¿Sí? Hay veces que, hermanos, por eso muchas veces no nos tratamos. Creo que ese es uno de nuestros problemas. Hay veces que no nos tratamos porque tememos, ¿verdad? Rayar a alguien, ¿verdad? Entonces ponemos nuestra barrera, pero no es bíblico eso. Lo bíblico es que nos tratemos con amor fraternal. Amén. Que no nos alejemos los unos a los otros. Fíjense que cuando uno viene a la iglesia y terminando la predicación o terminando la alabanza, algunos se van, ¿verdad? No quieren interactuar, no quieren formar parte de este grupo, ¿sí? Tienen temores, tienen problemas. Si se van porque tienen alguna ocupación, pues tienen alguna justificación, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces es porque no quieren interactuar con la iglesia. No quieren, dicen, compromisos, ni siquiera es eso, sino que tienen temores, pues. Incluso hay quienes tienen temores de decirnos sus flaquezas. Hay quienes tienen temores de decirnos sus problemas, porque temen de que los demás lo divulguen, ¿verdad? Temen. Pero no es así, dice la palabra, el amor, ¿sí? Amándonos fraternalmente, todo eso queda saldado. Si entendemos, ¿sí?, que amarnos significa incluso comernos, ¿sí?, los que nos confiesan, quedamos saldados. Dice la palabra sin fingimiento, el amor, ¿verdad? Antes en el mundo, hola amiga, hola hermanita, y nos dábamos un beso en la mejilla, ¿verdad? Yo no lo acostumbraba, antes pues de besar en una mejilla, pero pues eran convencionalismos, vamos a decirlo así, eran reglas aprendidas, pero aquí no es así, aquí en la iglesia es distinto. Dice la Biblia que debe de ser sin fingimiento, sin dobleces. Si le vas a decir a una hermana, hermana, te amo en el amor de Jesucristo, o a un hermano, hermano, te amo en el amor de Jesucristo, es porque le amamos, amén. No es por convencionalismo, no es por cumplir reglas de urbanidad, ¿sí? No es por cumplir y que nos veamos socialmente decentes. No es por eso, es porque hay una regeneración en nosotros que nos hace amar a los demás, ¿sí?, y amándolos podemos expresárselos, amén. O sea, no somos un club rotario, pues, no somos un club de leones, ¿sí? Somos la iglesia de Cristo, un organismo vivo, hecho de cosas vivas y de gente viva, amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya.
Dice, haciendo todo con amor. Dice la Biblia, por eso dice, sé ejemplo en amor. Dice, haciendo todo con amor. La comida, hermana, aunque se le riegue. La comida, aunque esté en un horario así difícil. Hágalo con amor, hasta sale mejor, ¿verdad? Hacer las cosas, ¿por qué hacer las cosas con amor? Porque no está hablando de las cosas ministeriales únicamente, sino de hacer todas las cosas con amor. Su trabajo, hágalo con amor. Su servicio en el templo, hágalo con amor. Sírvale a la comida a su esposo con amor, por favor. Trate a su esposa con amor, también, por favor. ¿Sí? Con amor, no porque pues ya caí ni modos, ¿verdad? No porque pues ya estoy casado, pues ya ni hablar. Fíjense, todas las cosas caen en la rutina, todas. Caen en la rutina y se salen de la regla. Hay veces que ni sabemos por qué hacemos las cosas. Hay veces cuando venimos a ver, ya las hicimos, pero deben de ser hechas con amor. ¿Por qué todas las cosas deben de ser hechas por amor, con amor? Porque la misma palabra nos da la respuesta. Porque dice que cuando hagamos las cosas, lo hagamos ¿para quién? Como para quién, ¿verdad? Como para Jesús, como para Dios, dice. Cuando hagan todas sus cosas, háganlos como para el Señor. Es por eso que dice que todas se deben de hacer con amor, porque aunque se lo estamos expresando a la esposa, aunque se lo estamos expresando al hijo, aunque se lo estamos expresando a X, ¿sí? Finalmente, realmente, más bien, al que se lo estamos expresando es a Jesucristo. Amén. Entonces nuestro servicio debe ser perfecto, sin prejuicio. Amén. Y de todos es conocido que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De ese amor debemos de ser ejemplo. Amén. De ese, eso léanlo ustedes ya en su casa, en 1 Corintios 13, ¿verdad? Sufrido, benigno, no busca lo suyo propio, ¿verdad? No guarda rencor, no se goza de la injusticia. Cuando le acontece algo a nuestro peor enemigo, lo disfrutamos muchas veces. Cuando le está yendo mal a nuestro peor enemigo, al que nos hizo algo, hay veces que se disfruta. Y dice la palabra que el amor, ¿sí?, no disfruta la injusticia. No importa que el hecho esté pasando en nuestro enemigo, no importa. No podemos disfrutar ese tipo de cosas. No nos debe de dar satisfacción, ¿verdad?, ver a alguien apachurrado porque nos hizo algo. Por eso es el amor de Dios. Amén. Y dice la palabra, sed ejemplo en espíritu. Y si lo ven, es en espíritu, en minúscula, ¿verdad? En espíritu significa en nuestra actitud. Mostramos el espíritu que traemos en nuestra actitud. Hay veces que traemos un espíritu, ¿sí?, pleitisto, ¿no? Hay veces que cuando vemos a alguien que viene y dice, ya viene a pelear, ¿verdad? Trae un espíritu, trae una actitud. Y ya mejor nos callamos y nos damos la vuelta, ¿verdad? Por ejemplo, en espíritu significa en actitud diligente. El espíritu de pereza, por ejemplo, es un espíritu. No debemos de ser ejemplo en pereza. Debemos de ser ejemplo en diligencia. Amén. Hay otro espíritu, hay espíritus apagados y hay espíritus gozosos. No debemos de ser ejemplo de espíritus apagados. Debemos de ser ejemplo en espíritu, en gozo. Amén. No debemos de ser ejemplo en espíritus atribulados y quejumbrosos. Son espíritus. Debemos de ser ejemplo de espíritus de victoria, de espíritus de gozo, de espíritus, hermanos, de alegría, de espíritu de servicio. Hay muchos espíritus, ¿verdad? Eso le decía Pablo a Timoteo. Pero ese ejemplo en espíritu. Hay espíritus que son mundanos. Dice la palabra, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. No hay que ser mundanos, porque eso es un espíritu. Si vamos a dar ejemplo, que sea ejemplo de santidad, no de mundanalidad. Si vamos a hacer ejemplo, vamos a hacer ejemplos de pureza, no de idolatría. Dice que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, dice la palabra, ¿recuerdan? Bueno, no espíritus de desobediencia, no hay que ser ejemplos de espíritus de desobediencia, hay que ser ejemplos de espíritus de obediencia, de mansedumbre, de humildad. Amén. Mansos y humildes de corazón, como dice Jesucristo. Amén. No debemos de ser ejemplo de espíritus de doble ánimo, porque el que tiene doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no persevera,
no continúa. Un día está aquí, otro día ya no lo vemos. No debemos de ser ejemplo de inconstancia, de espíritu de inconstancia. Debemos de ser ejemplo de espíritu de perseverancia, amén. De espíritu de constancia, de espíritu de perseverancia. Que aunque haya pruebas, que aunque haya dificultades, veamos que continúen viniendo y alabando y adorando a Dios, amén. Y alguien dirá, es que es para los líderes, nuevamente, ¿verdad? No es para los líderes, nada más, sino es para todos. Acuérdense que a usted está sirviendo de ejemplo. Mire, le voy a poner algo tan sencillo y con esto terminamos. Considerémonos cada uno de nosotros ahorita, y esa es la reflexión. Todos, por humanidad, creemos que estamos bien, ¿verdad? Es más, tal vez si nos dijeran, ¿crees que eres digno de ser imitado? Tal vez algunos nos atreveríamos a decir, no, sí, ¿verdad? Sin mayores problemas, ¿no? Sí, estamos hablando de la humanidad como hombre. Muy pocos reconocen sus errores, ¿verdad? Dice, ahora pensemos, ¿cree usted o creo yo que hoy seamos ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza? No en una cosa, no en una cosa, porque nosotros somos muy hábiles. Cuando tenemos fortalezas en algunas áreas de nuestra vida, en esas las sobresalimos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Cuando tenemos debilidad, esas sí las maquillamos, así, para que no se vean tanto. Fíjense bien, por eso la pregunta es personal. ¿Cree que seamos dignos hoy de que alguien nos imite al 100%? A ver, imagínenselo nada más. Vea, somos 250, no sé cuántos seamos. Vea 250 iguales que usted ahorita. Es de reflexionar. Somos, ¿sí? Estamos. La palabra nos llama a hacerlo, ¿eh? El hecho de que no lo hayamos logrado o que tengamos áreas todavía por cubrir, no significa que ahí nos rezaguemos, no significa que ahí vamos a permanecer eternamente y para siempre, ¿verdad que no significa eso? La palabra nos llama a ser ejemplo, Por ejemplo, alguien que vea usted que tiene espíritu de oración, pues a ese imite, ¿no? Alguien que vea usted que tiene un espíritu manso y humilde, a ese imite, no al grosero, no al que insultas, aun cuando trata de hablar bien, ¿verdad? Ya, piense, reflexione, sería un caos si fueran como yo. Por eso no voy a intentar hacerlos como yo. Mejor que sean como Jesús, amén. Mejor que seamos como Jesús y que Él nos unifique, porque todos, dice Pablo, no es que lo haya alcanzado todos, ay, qué defectitos tenemos. Somos duchos en la palabra, ¿verdad? Doctrinalmente hablamos inmaculados, pero nuestro carácter, dices que me agarró en una hora así que era indebida, ¿verdad? Por eso tenemos que afrontar la realidad. Tenemos defecto de carácter, pero si tenemos a alguien, y si somos maestros, fíjense bien, y tenemos a alguien a nuestro cargo, a nuestro cuidado, cuidémonos de que le estemos enseñando la vida de Cristo, no mi vida, porque si no las va a aprender con todo y sus tropiezos, amén. Bueno, más bien no amén, ¿verdad? Que no las vaya a aprender. En pureza, en fe, en pureza de lengua, en pureza de conciencia, no participando de pecados ajenos. Es necesario, hermanos, fíjense bien, les voy a hacer preguntas, pongámonos en pie ya, para que despidamos esta reflexión. Es necesario que el cristiano sea modelo, o sea, el hecho de que no hayamos hecho algunas cosas y que estén pendientes, no significa que tenemos que eludir la responsabilidad, porque el llamado es, sed imitadores de mí, como hijos amados, dice Dios, ¿verdad? Es necesario que el cristiano sea modelo, para que nadie se eluda hoy. Usted, hermano, ahí, usted, que quizás dice, es que apenas estoy empezando, usted ya es modelo de alguien. Usted que dice, es que apenas tengo un año, ¿verdad? Usted ya es modelo. Usted, hermano, que lleva años, ¿verdad? Usted es un modelo. Alguien lo está viendo, forzosamente, es humano. Es necesario que el cristiano sea modelo de integridad, de conducta cristiana, de conducta moral y de conducta en sus relaciones. Ya hemos dicho que los no creyentes solamente se sentirán atraídos hacia Cristo cuando vean el carácter de Cristo en usted y en mí. Amén. Yo sé que usted, por ejemplo, cuando se levanta en las mañanas, dice, Señor, ahora sí voy a hacer tu voluntad, ¿verdad? Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Oramos, ¿verdad? Si no lo hace, hágalo. Señor, hoy sí me voy a esforzar por no regarla, ¿verdad? Dice uno. Hoy sí, Señor, voy a cuidar en los detalles. Eso lo hace uno cuando empieza
le he de decir que después eso es naturaleza. Eso ya no es imitación. Hágalo por imitación primero. Proponga en su corazón ser como Cristo cada vez que sale a la calle. Propóngase en su corazón ser como Cristo cada vez que se dirige a alguien que aborrece. Propongamos, hermanos, ser como Cristo cada vez que nos dirijamos a nuestra esposa, tal vez que no es muy sujeta, a los que no resistimos, a los que nos caen pesados. Decidamos poner en nuestro corazón que al hablar, hablemos como Cristo hablaría, que al pensar, incluso hacia los demás, pensemos como Cristo lo haría. Gloria a Dios. ¿A qué nivel espiritual estaría su discípulo, hermano, si lo imitara al 100% a usted? ¿Cómo sería la vida familiar de su discípulo? ¿Cómo andaría en sus negocios su discípulo? ¿Sería recto igual que usted? ¿En su vida familiar sería sacerdote como usted? Y finalmente, ¿cómo sería nuestra iglesia si todos aquí fuéramos discípulos de uno solo? Somos de Cristo, amén, porque en Él se resumen todas las virtudes, en Él se resume toda la pureza, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, todo en Él hay virtud, en Él no hay defecto, pero no eludimos nuestra responsabilidad, y no la eluda usted, hermano. Usted es modelo de su hijo, hermana. Usted es modelo de los no creyentes. Esfuércese, esforcémonos en ser buenos modelos a imitar. Amén. Incline su rostro, hermano. Vamos a pedirle al Señor que Él haga la obra que Él ha iniciado en nosotros. Tenemos anhelos. Sé que como cristianos fieles, sé que como cristianos verdaderos, anhelamos ser como nuestro Señor y se lo expresamos diariamente. Señor, ayúdame a ser como tú. Amén, Señor. Ayúdame a pensar como tú. Ayúdame a actuar como tú, Señor. Tal vez algunos ya nos hayamos olvidado y ya no sepamos a quién estamos imitando. Pero hoy, hermano, ¿qué les parece si le pedimos al Señor? Ayúdanos, Señor, a ser obedientes como Cristo lo fue. Los que quieran pasar pueden hacerlo, hermano. Vamos a orar también por ellos. Sabemos que hay muchos de nosotros se esfuerzan por agradar a Dios. Muchos de nosotros nos esforzamos para que en cada paso que demos le seamos agradables. Lo pensamos así, lo anhelamos así, lo deseamos cuando salimos de nuestras casas y vamos a nuestros trabajos. Señor, hazme como tú. Señor, hazme que trate a mis semejantes como tú lo harías, Padre. Tenemos anhelos, tenemos deseos, y son deseos legítimos, son deseos sanos. Pidámosle hoy que Él termine la obra que ha iniciado en nosotros, porque es Él en nosotros. Padre, como uno solo, como un solo hombre, hoy no venimos a pedirte bienes,